Exclusiva y noticia de último minuto, tenemos la investigación completa de la demanda con una compañía inactiva que hicieron Ryan Reynolds y Blake Lively para extraer los mensajes de texto y poder destruir a Justin Baldoni. Es un episodio imperdible. Además tenemos muchísimos chismes del espectáculo. William Levy arrestado, el Coco cambia de abogados, Michelle Trachtenberg y su causa de muerte, Justin Bieber se queda sin dinero de acuerdo a fuentes y Nick Carter es acusado de abuso nuevamente. Bienvenidos a Spotlight Extra. Yo soy Man Cuevas, me da mucho gusto saludarlos y hoy traemos un montón de contenido porque no les di las noticias del día de ayer y ahora se nos juntaron varias y tenemos una noticia exclusiva que dimos en español. Agradecemos muchísimo a Without a Crystal Ball por su investigación y por descubrir este documento legal que cambiará el rumbo del caso legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, y voy a explicarles todo de manera sencilla ya que he leído los documentos y vengo preparado para explicarles la importancia de este acto tan terrible que presenciamos para obtener información para destruir a Justin Baldoni, porque ellos lo están acusando de difamarlos a ellos y pues esto prueba absolutamente todo lo contrario, así que agárrense, viene un programazo, pero bueno, vamos a empezar con los chismes que les debía. Pues el té está caliente y hay muchas cosas que hablar. Entonces, se los doy rapidito, no se preocupen porque yo sé que todos queremos saber de Blake Lively. Entonces, William Levy fue arrestado por estar intoxicado y por causar desorden público y cruzar propiedad privada, reporta Entertainment Tonight. Y el lunes lo dejaron salir con una multa de $500. Estamos pendientes de más detalles de este caso, pero pues un shock. William Levy bastante popular en toda Latinoamérica y esto ocurrió por supuesto en Estados Unidos, en Miami. Y bueno, el Coco, ustedes ya saben quién es el Coco y los que no saben, que en los comentarios me ayuden a explicárselos. Cambia de abogados nuevamente y contrata a Mark Geragos. Mark Geragos es conocido porque apoyó a Michael Jackson en su momento y ha apoyado a muchas celebridades. Es un abogado temido en Hollywood y en la industria, uno de los más poderosos y controversiales también porque ha estado en muchos casos de alto perfil y ahora al parecer él va a estar representando a El Coco en esta batalla legal que sinceramente no le veo mucha salida. Varias celebridades van a tener que declarar bajo juramento y este caso, les recuerdo, va a empezar en muy pocas semanas y por supuesto aquí en Spotlight Extra vamos a tener una cobertura especial. Estén pendientes, va a estar buenísimo. Y bueno, Michelle Trachtenberg, quien murió tristemente, estuvimos aquí reportando su muerte, que fue un shock para toda una generación que crecimos viéndola. Pues bueno, ahora sabemos ya la causa de muerte que fue revelada. La familia de ella pidió no hacer una autopsia, pero debido a que se descubrió la razón por la que murió sin necesidad de la autopsia, esto fue cambiado en los récords en Los Ángeles y ahora dice que ella falleció por complicaciones de diabetes. Se le veía ya muy enferma en las fotografías que vimos de ella y pues es una muy triste noticia y conozco mucha gente con diabetes y es una situación sumamente difícil y qué triste que este haya sido la razón por la que perdimos a Michelle tan pronto. Y vamos con la siguiente noticia. Justin Bieber se queda sin dinero de acuerdo a fuentes cercanas. Como ustedes saben, Justin Bieber ha estado pues actuando un poco errático, se le ve mal y pues también los medios de comunicación han estado muy enfocados en pintar una situación extrema de Justin Bieber. Hay muchas teorías de conspiración en las cuales no voy a entrar, la verdad, porque pues a mí me gusta reportar lo que me consta, pero bueno, fuentes cercanas, Justin Bieber ha estado haciendo limpia de personas que trabajan con él, lo cual me parece muy bien, la verdad. Y bueno, pues unas de estas personas ya están yendo a revistas y medios de comunicación a hablar, por supuesto. Y pues bueno, eso me deja en claro por qué Justin Bieber se deshizo de ellos. Seguramente les están pagando una la NASA por hablar. Y bueno, una de las cosas que dicen es que Justin Bieber está fuera de control. Tratan también de mostrar en interacciones con los paparazzi que la verdad los paparazzi se pasan
invadiendo la privacidad pues de las celebridades en general, pero con él específicamente. Estos videos donde él pues básicamente está harto de que lo estén acorralando y tomando fotografías, pues bueno, o sea, a mí no se me hace tan como extremo que les diga quítense, ¿no? O sea, la verdad. Pero bueno, esta persona cercana a Justin Bieber que trabajó con él dice que se está quedando sin dinero. Obviamente, pues Justin Bieber tiene mucho dinero y yo dudo que se esté quedando sin dinero, más bien debe de estar gastando más de lo que está recibiendo y pues por eso ya quieren que saque otro disco y haga otras cosas, otro álbum, mejor decir, yo digo disco porque pues soy de otros tiempos, pero ahora se dice álbum o nueva música, vamos a decir, para que bueno, pueda recuperar grandes cantidades y bueno, la mayor ganancia que tiene Justin Bieber también es en sus giras. Entonces, por supuesto que quieren que esté ya trabajando en música, aunque él está teniendo varios problemas con su disquera y con la compañía de management que lo representa. Entonces, pues quién sabe si vaya a sacar música. Sé que ha estado trabajando en ella por un buen rato, pero pues se ve que hay problemas ahí. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar con Justin Bieber, pero pues bueno, esperemos que sí esté bien y que logre recuperarse. Yo les comenté que me recuerda un poco a esta situación cuando Britney Spears se rapó y estaba en una situación de ya como de que la rompió totalmente porque pues este tipo de celebridades que crecen de manera pública tienen infancias muy difíciles y adolescencias muy difíciles y pues llegan a un punto que como seres humanos se rompen, ¿no? Y yo como que veo un poco eso que le pasó a Britney ahora en Justin, entonces ojalá que pues no pase a mayores. Y bueno, pues hablando de popstars de una generación, también tenemos a Nick Carter de los Backstreet Boys. Fue acusado de abuso nuevamente, ya otras 4 mujeres habían hablado antes, hubo un documental al respecto y pues ahora Nick se enfrenta a una nueva acusación y pues no se ha comprobado obviamente que fue culpable de ninguna de las otras 4 acusaciones, pero continúan saliendo las acusaciones y obviamente pues bueno, Nick va a tener que pelearlas legalmente. Recordemos que su hermano y varios de sus hermanos de hecho han fallecido en los últimos años, pero bueno, Aaron Carter, que también era pues una celebridad en su momento, fue un icono de los 2000 infantil, vamos a decir, falleció hace poco también. Entonces, una situación muy difícil para Nick Carter, que tiene que enfrentar ahora estas acusaciones y pues como ustedes saben, vamos a ver qué es lo que se descubre en el proceso legal y si es inocente o no. Pero cuando hay tantas mujeres detrás diciendo este tipo de cosas, pues ya es difícil saber, ¿no? A comparación del caso de Justin Baldoni, que al contrario, toda la gente dice que es una buena persona, lo cual hace más difícil que se crean este tipo de acusaciones. En el caso de Nick Carter, bueno, ya hay varias mujeres que están diciendo esto, entonces habrá que esperar. Yo siempre estoy abierto nuevamente a evidencia, a juicio y a información verificada. Entonces, a ver qué pasa con eso. Y bueno, antes de empezar con el chismesazo, les tengo otro chisme. Como ustedes saben, Time Magazine eligió a Blake Lively como una de las 100 personas más influyentes del 2025, que fue una absoluta burla y ya me enojé en el video anterior. Si no lo han visto, pues ahí vayan a escuchar lo que pienso al respecto. Fue un video dedicado a eso específicamente, pero en esta ocasión quiero más bien reportar más información que ha salido a luz y es muy sencilla. Scarlett Johansson también está en la lista, que merece estar ahí. Como les dije, va a sacar su película Dirigiendo, que se produjo por la casa que Justin Baldoni, Wayfarer, que es de Justin Baldoni, Wayfarer. Y bueno, pues seguramente para Ryan Reynolds, como es de celoso, imagínense que esté la ex esposa y no la actual esposa. Seguro pagó doble, triple lo que tuviera que ser para meter a Blake Lively. Pero, ¿por qué lo digo? Porque está confirmado, Ryan Reynolds va a ser una de las personas que va a presentar en la ceremonia de Time de estas 100 personas influyentes que se va a realizar. Entonces Ryan Reynolds es parte del elenco que va a estar haciendo las presentaciones. ¡Qué casualidad! Va a hablar en el evento, está su esposa. Blake Lively hizo una publicación en Instagram que ni siquiera voy a decir porque no me quiero poner de malas. Y pues bueno, ahí están más evidencia de que creo yo personalmente, no me consta, que pues hubo algún apoyo económico para colocar a Blake Lively en esta lista, que no merece estar al lado de muchas personas realmente influyentes que son parte
de la selección 2025. Y bueno, pues ahora sí vámonos con lo principal, que es este caso de Blake Lively. Entonces, rápidamente, se los voy a recapitular primero y les explico cuál es el descubrimiento. Sabemos que Stephanie Jones, que se estaba encargando de la publicidad de It Ends With Us, se enojó con Jennifer Abel, que era la encargada de ese proyecto, cuando renunció a su empresa y obtuvo de manera ilícita, engañándola y robándole acceso a su celular privado, mensajes de texto en donde estaba toda la planeación de una estrategia de crisis para evitar que Justin Baldoni fuera arrastrado y destruido por Blake Lively y por Ryan Reynolds. ¿Ok? Entonces ella obtuvo de manera ilegal esta información porque le quitó el teléfono y ganó acceso a la nube a través de los códigos de verificación, porque Jennifer Abel tenía junto su teléfono personal y el del trabajo. Lección para todos, nunca hagan eso. Baldoni la demandó ahora a Stephanie Jones por esto también, al igual que Jennifer Abel, porque dijeron que esta práctica era ilegal. Entonces Stephanie Jones, para defenderse, dijo que ella se vio obligada a entregar estos mensajes de texto a Blake Lively, que Blake Lively fue lo que le entregó a The New York Times para sacar este artículo infame que inició todo. Ella dice que fue obligada porque se le hizo una citación, un documento legal, una subopina, se dice en inglés, donde se le obligaba a tener que entregar todo este material a Blake Lively y Ryan Reynolds. Entonces, la especulación general era, bueno, ¿por qué no hemos visto esta subopina? ¿De en qué demanda? ¿En qué situación? Todo esto súper raro, qué conveniente que lo dices ahora. Entonces todo estaba turbio. Ahora Stephanie Jones, les digo, ella navega en terrenos peligrosos. Es una mujer que estaba perdiendo muchísimos clientes en ese momento. Es una mujer que es reconocida por ser vengativa, por vengarse de las personas que dejan de trabajar con ella y de filtrar información de ellos cuando rompen relación laboral, etcétera. Todo esto es lo que se dice nuevamente, que terminan una relación laboral y empiezan a salir notas negativas de esa celebridad, etcétera. Entonces, pues bueno, lo que pasó fue, todos estábamos confundidos. Decíamos, bueno, pues debe de ser una subopina, una citación falsa que está inventándose para poder zafarse. Entonces ella le dio a un par de medios de comunicación la evidencia de este documento donde según se le obligaba a entregar este material. ¿Ok? Entonces todo esto es el contexto. Si van bien conmigo, pues espero que sí. Si no, he hecho un video donde explico todo el caso de Justin Baldoni y de Blake Lively. Se los voy a dejar en la descripción para que vayan. Son 2 partes, pero ahí lo explico lentamente si quieren como ponerse al corriente ya a más detalle. Pero bueno, ahí voy a dejar esta parte. Entonces, lo que descubrió Without a Crystal Ball, que le doy el crédito, es en documentos de la corte para obtener estos mensajes de texto. Mi teoría, y repito, es una teoría personal. Esto sí es para nada, yo puedo decir que es evidencia. Mi teoría es que les ha de haber dicho Stephanie Jones a Blake Lively o a su representante Leslie Sloan, la gente que la manejan: oye, tengo buen material, tengo algo importante, arréglalo de manera legal que te lo tenga que dar porque te va a convenir. Entonces, esto es lo que yo pienso. No me consta, no puedo decir que así fue, pero la razón por la que pienso esto es porque ¿cómo iba a saber Blake Lively o Ryan Reynolds que existía esta información para destruir a Justin Baldoni? O sea, de cómo se enteraron que tenían que obtener esos mensajes de texto. Es la parte que a mí no me checa. Entonces, alguien les tiene que haber dicho. Y ese alguien para mí es Stephanie Jones. Pero nuevamente, esto es la teoría. Entonces, eso es lo que yo pienso como que llevó a esta demanda. Pero la demanda ahí está. Les estoy mostrando algunas imágenes de la demanda. Entonces, esta demanda se mete el 27 de septiembre de 2024. ¿Ok? Es una demanda hecha por una empresa de Ryan y de Blake que se llama Vansan, o bueno, más bien más de Ryan diría yo, que se llama Vansan, que ha estado inactiva por 10 años. ¿Ok? Entonces, a través de esta empresa meten una demanda
en donde están diciendo que las personas que lo afectaron, pero nunca nombran específicamente qué personas, todo es vago y súper así como al aire, afectaron su imagen y que porque afectaron su imagen tienen que obtener los documentos que prueban que afectaron su imagen. Pero nuevamente hablan de la imagen de la compañía, no específicamente ni de Blake Lively ni de Ryan Reynolds. Entonces todo esto es como vago y como bajo el agua para que no sea evidente que son ellos. Pero el grave error que cometieron es que Blake Lively está demandando ahorita a Justin Baldoni por una situación de acoso, lo cual no es mencionado en este documento legal en ningún momento. ¿Ok? Entonces, si van conmigo, pues ahora viene lo bueno. Entonces, sale la citación que se le da a Stephanie Jones, donde le dicen: necesitamos que tú nos entregues legalmente toda esta evidencia. Esto es el 1 de octubre de 2024. Les repito, la meten septiembre 27, octubre 1. Le dicen: Stephanie Jones, tú nos tienes que dar todos estos documentos en este momento. Entonces, Stephanie Jones les entrega todo, incluyendo los mensajes privados de Jennifer Abel. Pero a Jennifer Abel no se le avisa de esto, ¿ok? Lo cual ahí ya está mal, porque Stephanie Jones se escuda en que eran cosas de la empresa, pero no, o sea, si haces una citación de este tipo, tienes que informarle a todas las personas que están involucradas o cuyos nombres o mensajes están involucrados. Entonces no se le dice a Jennifer Abel, sino que Stephanie Jones dice: oh no, ok, aquí está todo. Blake Lively la prepara, se las da a New York Times, se dice que incluso fue a otros medios y les dice: miren lo que me hizo Baldoni, escriban su artículo, vamos a destruirlo. Bueno, ya estoy yo imaginándome que habrán hablado, pero les entrega esto a New York Times diciendo: esto es evidencia de que Justin Baldoni está tratando de destruirme, ¿ok? Entonces todo esto es, o sea, Stephanie Jones está escudando, como sabe que lo que está haciendo no debe ser. Ella necesitaba alguna excusa legal para poder protegerse en caso de que lo que está pasando ahorita pasara. Entonces Stephanie Jones está tratando de decir: yo simplemente cumplí con lo que la ley me decía. La ley nuevamente no la hubiera obligado a entregar esa información. Así no funcionan las cosas. Pero ella dijo: ay, pues yo les di todo y pues si había de más, casi, pues ya, ahí llegó. Pero que no es el caso. Entonces les entrega estos documentos y después, esto es lo loco. El 19 de diciembre de 2024 les entregó la subopina, le llega la citación el 1 de octubre. El 19 de diciembre de 2024, esta empresa Vansan elimina la demanda, la quita, dice: no quiero continuar, no había un juez asignado, no había nada. La quitan, desaparecen, cierra todo. Sí. 19 de diciembre. 20 de diciembre, Blake Lively mete una queja en California en contra de Justin Baldoni. Entonces, todo esto, y esto está, documentos legales de la Corte de Nueva York, ¿ok? Y ahí están, ya les enseñé. Entonces, toda esta faramaya la hicieron para obtener estos documentos y protegerse, tanto Blake Lively y Ryan Reynolds, de que no estuvieran relacionados sus nombres, y lo hacen a través de esta empresa Vansan, que estaba inactiva por 10 años, para esconderse y protegerse detrás de una empresa. Entonces, chéquense el grado de, pues, de operación. O sea, si antes parecía película, ahorita todavía más. Y lo más descarado es, nuevamente, toda esta demanda falsa, que fue toda una babosada para obtener los documentos. Nunca se habla de acoso. Entonces, cuando se junta toda esta información, y posiblemente el equipo de Baldoni debe de saber ya esto, cuando tratas de justificar por qué deben Ryan y Blake salir del caso, y Stephanie Jones también, cuando les presentas esto, ¿para dónde se hacen? No están quejándose de ningún tipo de abuso. La demanda dice específicamente que su problema es porque
esta empresa está afectando su imagen y nuevamente nunca dicen qué empresa específicamente está afectando su imagen y que por eso necesitan que esta empresa necesitan eliminar el contrato que tienen con esta empresa porque está afectando su imagen y se están refiriendo obviamente a Wayfarer sin decir que es Wayfarer y que necesitan esta información para protegerse y poder eliminar el contrato que tienen con Wayfarer, pero nunca dicen el nombre de la compañía, todo lo dejan vago. Básicamente lo que hicieron fue crear una demanda falsa para obtener información sucia de Justin Baldoni y para poder destruirlo después. Eso sí es sencillo. Es una campaña de justamente de smear campaign, campaña de destrucción de persona que ella, o sea, valientemente ella acusa a Baldoni de hacerle eso. Lo dicen en el artículo de New York Times que él está haciendo eso a ella. Esto que están haciendo ellos es exactamente destruir a una persona y hacerlo de manera turbia y sucia y jugar sucio, pero lo más sucio, ¿ok? Entonces, los que me dicen van a ir a la cárcel por esto, pues yo pienso que sí es fraude, pero obviamente no van a ir a la cárcel porque no son tontos, ni los abogados a los que les han de pagar muchísimo dinero. Entonces están protegidos detrás de esta empresa fantasma que no está activa. Entonces, no, o sea, por esto no van a ir a la cárcel. Simplemente lo que están haciendo están perdiendo el argumento. Primero de que hay acoso, porque aquí muestran que el motivo original fue querer zafarse de ese contrato. Entonces ahí ya perdieron, porque el juez, obviamente, bueno, yo pensaría que el juez sabe que no tienen un caso, pero bueno, nuevamente nos esperamos a la evidencia, al juicio, pero en este caso está comprobando básicamente Baldoni que no hubo ningún acoso, que lo único que ellos querían era obtener esta información para destruirlo y para poder controlar toda la película y destruirlo a él en venganza porque él les puso límites muy tarde, pero les puso límites. Entonces, ahí ya, o sea, se acaba básicamente porque esto es evidencia de que no hay acoso, es evidencia de que no hubo una campaña de Baldoni por destruirla. Básicamente todos los argumentos con esto se desmoronan. Yo no sé si parte de los documentos que nosotros, el público, no hemos visto, incluyen esta información. En el documento de la corte que pude entrar no está esta citación que Stephanie Jones se refiere. No está ahí, no está específicamente esta citación, pero sí es mencionada dentro de los documentos legales. Entonces yo no, o el público, nosotros no hemos visto esa citación aún, que decimos que no existe o es fantasma, pero Brian Friedman bien les había dicho, la citación fantasma es porque esta demanda falsa es totalmente creada para destruir a Baldoni. Eso es. Y no puedes salirte ya, así no puedes actuar así y esperar que nadie se vaya a dar cuenta. Es de verdad preocupante. Pero bueno, pues eso es básicamente lo que pasó. Entonces, le repito, Blake Lively está en problemas graves, gravísimos. Y Ryan Reynolds, si tenían así de esperanza de que el juez fuera a decir que estaban libres de estar en el caso, de que los quitaran del caso, están totalmente en un mundo de ilusiones alternativo, porque con esto ya, o sea, todos, Stephanie Jones, Ryan Reynolds, Blake Lively, todos los involucrados de Leslie Sloan, todos los involucrados ya acaban pero hundidísimos. Y bueno, los abogados que hicieron esto, que crearon esto, o podrían hasta perder su licencia de abogados. Eso sí se los puedo decir porque es ya, pues es prácticamente criminal. No digo que sea, pero es sucio, es bastante turbio. Estén pendientes de más detalles. El juez ya, pues seguramente si está ya enterado de esto, a lo mejor por eso se está tomando su tiempo, pero yo la veo muy difícil ya para Blake Lively y Ryan Reynolds. Están realmente, yo creo, arrepentidos de que los cacharon. No de hacerlo, sino de que los cacharon. Y pues ni la revista Time,
ni que salgas en alfombra roja firmando autógrafos con a fans falsos. Nada, nada, nada te va a salvar de la humillación de perder un caso legal en donde le mentiste al público. Y esto va a ser muy, muy dañino para sus carreras. Ya lo es, pero yo creo que no han medido las dimensiones del nivel de humillación que van a recibir cuando pierdan este caso. Porque yo no veo manera que ganen, a menos que tengan a gente poderosa en altos lugares, pero nuevamente estoy especulando. Entonces, bueno, esto es lo que les tengo de información. Espero les haya gustado. Spotlight extra, extra, porque ahora sí, episodio más largo, pero con mucho chisme, porque pues bueno, es viernes, ya viene el fin de semana, entonces hay que aprovechar el, el fin y es de semana de puente para muchos, entonces también todavía se goza más el chisme. Pero bueno, si no se han suscrito, suscríbanse, es gratis, no cuesta nada, me ayuda muchísimo. Les estoy trayendo buenos chismes, buen contenido. Entonces, si no estás suscrito, pícale a suscribir. Me ayuda muchísimo. Les agradezco todo el apoyo. Yo soy Man Cuevas. Chequen los videos que aparecen en pantalla y estamos en contacto. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.